Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán de la carrera de Derecho. En esta oportunidad pretendo hablarles acerca de un tema muy especial, muy particular. ¿Y por qué particular? Porque en mi criterio es un tema que está en el diario vivir de muchas personas. Les hablo acerca del proceso divisorio. Antes de empezar a exponer pues este proceso, la idea es, o he planteado a través del desarrollo de este tema, poder dar respuesta a tres preguntas. Son tres preguntas que voy a ir desarrollando y que al final pues daremos, digamos, como la conclusión. La primera es, ¿quién está legitimado? ¿Quién está legitimado para actuar en un proceso divisorio? Obviamente hablando tanto desde el sujeto activo como el sujeto pasivo. La segunda pregunta será en relación al auto que decreta la división o la venta pues, del proceso divisorio. Por parte del demandante, ¿existe algún recurso? Y la tercera será, ¿se puede dividir mediante el proceso divisorio un bien mueble? Perfecto. De acuerdo a esto, pues iniciemos con el proceso. Lo primero que quiero destacar en este proceso divisorio es que lógicamente está reglamentado por parte de nuestro Estado. Entonces se encuentra enmarcado en el Código General del Proceso, artículo 406 al 418. En este reglado aparecen todas las estipulaciones, requisitos, deberes que se deben desarrollar por parte de las personas que integrarán el proceso como tal. ¿Qué es el proceso divisorio? Cuando hablamos de un proceso divisorio, hablamos de una acción civil, es decir, una demanda, en la cual se pretende por parte de uno de los comuneros, ya entraré a explicar un poco esto, obtener por parte del juez una sentencia que le permita dividir o vender un bien del cual es común con otras personas. En esta definición es importante tener presente dos temas particulares. Hablamos que se busca dividir. En el Código Civil hablamos acerca de, cuando hablamos del tema de dividir, hablamos de bienes proindivisos. ¿Qué quiere decir? Que son bienes que son de varias personas, del cual ninguno es dueño, sino solo en una parte específica. Este proceso divisorio lo que va a buscar es que cada una de las personas puedan obtener de forma legal, mediante una sentencia, mediante la acción de un juez, el pedazo o el porcentaje que le corresponde a cada uno. Ahora bien, para esto he tratado pues de ambientar un poco con esta gráfica, y voy a tratar pues que esta me ayude como a dar un mayor entendimiento acerca del proceso. Podemos decir que un proceso divisorio se da cuando, en el ejemplo, voy a hablar acerca de que existe un bien o podríamos decir un terreno con una escritura número 135485 de la Notaría Primera de la ciudad de Popayán, la cual fue heredada o entregada por el señor padre, el señor Francisco, a sus hijos, Pedro, Juan y Carlos. Cada uno de ellos es dueño de un porcentaje de este bien. Lógicamente, el bien está totalizado bajo una escritura pública. Para efectos de este proceso divisorio, tendremos que primero determinar o dar claridad que cada uno de ellos harán parte de una comunidad. Por tanto, se llamarán comuneros. Muy bien. En este proceso divisorio, lo que va a buscar en particular el proceso es garantizar la propiedad a cada uno de ellos. Si en este momento pudiéramos hacer un ejemplo en el cual Pedro determina que por situaciones particulares de su vida, posiblemente económicas, familiares o personales, determina que desea poder tener
la propiedad del espacio que a él le corresponde. Para este efecto nace el proceso divisorio. Para este efecto, el Estado o el gobierno ha determinado el proceso que adelante les voy a desarrollar y les voy a explicar. Muy bien. Ahora evaluemos en esta parte la competencia. Cuando hablamos de competencia, nos referimos a cuál es el juez que es competente para poder conocer de este proceso. En particular vamos a hablar que el juez competente será el juez civil municipal o el juez del circuito. ¿Esto de qué dependerá? Depende de la cuantía. Recordemos que para efectos de los procesos pues, que se adelantan ante los jueces, hemos determinado que la mínima cuantía será de 1 a 40 salarios mínimos legales vigentes, la menor cuantía de 40 hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la mayor cuantía va desde 150 en adelante. De acuerdo a eso se determinará cuál será el juez. Adicional, es importante tener algo presente y lo reflejamos aquí, y es que para determinar o cuál es el valor que nosotros tendremos que tener presente para poder saber en qué cuantía debemos enmarcar el proceso. Claro, si hablamos de bienes inmuebles, tendremos que remitirnos al valor catastral. Conforme al valor catastral determinaremos si es mínima, menor o mayor cuantía. Si hablamos de bienes muebles, tendremos que determinarlo de acuerdo a su valor, al valor por el cual fue adquirido. Ahora bien, ya adentrándonos un poco en el proceso divisorio como tal, es importante mencionar inicialmente que este proceso o estos requisitos para poder adelantar el proceso de la demanda en este proceso declarativo especial se enmarca en el artículo 406 del Código General del Proceso. En este artículo particular me establece cuáles son los requisitos. Ahora bien, hay algo importante y está relacionado también a lo que hemos venido desarrollando en nuestras clases de procesal civil, y es determinar o establecer que conforme al artículo 621 del Código General del Proceso se establece que el proceso de conciliación extrajudicial no será de carácter obligatorio para efectos de la demanda. Recordemos que este proceso de conciliación extrajudicial fue marcado o fue reglamentado mediante la ley 2220 de este año 2022 y se estableció pues parámetros y demás para ello. El Código General del Proceso establece que no será necesario realizarlo. Ahora bien, hablemos de los requisitos enmarcados en el artículo 406. Primero, fundamental, derechos. Establece el derecho de que cada uno de los comunitarios, es decir, el señor Pedro, Juan y Carlos, tienen el derecho de poder solicitar para efectos legales la división de los bienes que se encuentran en una comunidad. 2. Es importante mencionar que para efectos de la demanda, el comunero tendrá que demandar a todos y cada uno de los comuneros para efecto de que exista procedibilidad en esta demanda. Adicional, tendrá que demostrar que entre Pedro, Juan y Carlos existe una comunidad. Ahora bien, cuando hablamos de bienes que son inmuebles, se tendrá que adjuntar también el certificado de tradición. Se busca o se espera, si es posible, que tenga una historia de 10 años atrás. Adicional a esto, es fundamental que cuando se presente este proceso, y lo establece el artículo 406, se entregue un dictamen pericial que va a determinar, ojo, cosas muy relevantes, y es el valor, el tipo de división que se podría llegar a presentar, la partición que posiblemente, o no, posiblemente más que posiblemente, la partición que ellos tienen con relación al bien inmueble, y adicional si existen algunas otras características y particularidades. En este sentido, la finalidad de este proceso divisorio no es más que garantizar que cada una de las personas que integran esta comunidad puedan obtener en debida forma la propiedad del espacio que a ellos les corresponde. Ahora bien,
En esta parte es importante resaltar que el comunero o el demandante tendrá que establecer la pretensión que quiere, es decir, obtener una división o una venta del bien, pero le corresponde al juez determinar conforme al Código General del Proceso si esa división o esa venta es la que naturalmente y legalmente le corresponde al bien. Esta parte la tocaremos un poco más adelante porque es fundamental establecer inicialmente que no todos los bienes se podrán dividir y el Estado a través de los jueces tendrá que realizar la venta para efectos de poder dar a cada quien lo que le corresponde. Muy bien, siguiendo con el proceso, ahora entramos en la etapa de la demanda. Esto está enmarcado en el artículo 409 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a nuestro caso particular, el señor Pedro, comunero, demanda al señor Juan y al señor Carlos, comuneros, para efectos de decretar, para efectos de que el juez decrete la división de la propiedad que fue entregada en herencia por parte de su señor padre. Cuando el juez admite la demanda mediante auto admisorio, correrá traslado de esta en los próximos 10 días. Es algo importante y es relevante determinar que el señor Juan y el señor Carlos podrán contestar la demanda, entregar excepciones previas o algo particular que se da exclusivamente en estos procesos divisorios, que es el pacto de indivisión. Si existiera el pacto de indivisión, esto cambiaría particularmente el desarrollo de esta sentencia. Ahora bien, ¿mediante qué recurso ellos pueden adjuntar esto? Mediante un recurso de reposición. Mediante el recurso de reposición, ellos podrán, recurso de reposición al auto que admitió la demanda, podrán alegar y adjuntar pues estas pretensiones o estas excepciones. Muy bien, en el caso particular que ellos no adjunten o que no envíen esta información o no adjunten el certificado de indivisión, el juez, mediante auto que resuelve la demanda, determinará si se vende o se divide el bien. En caso contrario de que ellos hayan adjuntado, él convocará una audiencia y en ella se decidirá el proceso. En esta parte es muy importante retomar lo que en la etapa anterior se mencionó, y es que de acuerdo a lo que el demandante, el señor Pedro, haya establecido en la demanda, es decir, la división, el juez tendrá que determinar si es adecuado dividir o vender, y las políticas o los requisitos que tendrá que evaluar es realmente la legalidad, la naturaleza de las acciones. Ejemplo para esto sería, en este caso particular, es un terreno el cual se puede dividir perfectamente y a cada uno decretarle la propiedad, pero si estuviéramos hablando de una división de un vehículo de gama alta o de gama media, de cualquier gama, la división no sería el recurso natural para esto, sería algo imposible de un vehículo. Por tal razón, de acuerdo al Código Civil, el juez tiene la obligación de determinar lo adecuado en este proceso. ¿Qué sería lo adecuado? La venta. No la división, sino la venta. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que se pueda vender y con el valor recaudado se pueda entregar a cada uno lo que le corresponde. Por último, es importante también determinar que este auto que decreta o resuelve la demanda es objeto de recurso, y es del recurso de apelación. Acorde a lo mencionado anteriormente, en esta parte, producto del auto que resuelve la demanda, se tendrá que por parte del juez, de acuerdo a las pretensiones y de acuerdo a la realidad del bien que se va a dividir, establecer si se divide o se vende, como lo había mencionado anteriormente. Y esto es fundamental porque tendrá que hacerse de acuerdo a la realidad de este bien. Entonces, hablemos de cuándo se divide. En el caso particular de la división, hablamos del artículo 410 del Código General del Proceso.
Y en este 410 me va a establecer cómo es el proceso o el paso a seguir para desarrollarlo. Me dice que cuando ya se ha emitido el auto, pues se procede a decretar sentencia por parte del juez. Sentencia que determinará, en efecto, cómo será la separación, tanto en el porcentaje, distancia y demás, para cada uno de los comuneros. Obviamente será conforme a la información y al dictamen que entregó el perito y a la información que se ha recaudado en el proceso de la demanda. Cuando ya esté desarrollada la sentencia y determinado cómo se debe desarrollar la división, se tendrá que pasar a hacer la escritura o el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos para efecto de que quede claridad qué le corresponde a cada uno de los comuneros. Adicional a esto, después de ese registro o esa partición material, cada uno de los comuneros podrán solicitarle al juez que entregue la parte que se le haya adjudicado a cada uno de estos. Después de este proceso divisorio, cada uno de los comuneros, en este caso particular el señor Pedro, Juan y Carlos, pasarán a ser propietarios del predio o el porcentaje que les corresponde. Ahora bien, en el tema de la venta del bien, es importante recordar, como lo mencionamos, que cuando es imposible realizar la división, se tendrá que entrar al proceso de venta para efectos de cumplir con la división que se está demandando. Este proceso se enmarca en el artículo 411 del Código General del Proceso. En él establece algo particular, y es que se debe adelantar un secuestro y un remate, y este proceso se va a desarrollar de acuerdo a los procesos ejecutivos. Muy bien, en este artículo podemos encontrar características fundamentales. La primera es que los comunitarios se podrán poner de acuerdo cuando son capaces y señalar el precio y la base del remate antes del proceso de licitación. También se habla de que cuando el proceso de licitación ha fallado, se tendrá que repetir las veces que sea necesario, pero el valor que se entrará a licitar o a rematar será el 70% del avalúo del bien. Ahora bien, habla de algo también muy importante, y es que también se le da la posibilidad a cada uno de los comuneros de poder adelantar también o participar en el proceso de remate, lógicamente en las mismas condiciones de aquellos terceros que quisieran entrar en este proceso. Ahora bien, también es importante establecer que cuando se registre el remate y se entregue la cosa rematada, el juez, fuera de la audiencia, tendrá que decretar sentencia. ¿Sentencia de qué? De distribución. Es decir, se ha decretado el remate, un tercero, una persona, ha obtenido o ha comprado el bien, el juez inmediatamente, por fuera de este proceso, mediante sentencia, determinará lo correspondiente a cada uno de los comuneros, para efecto del cumplimiento por parte de la demanda establecida por parte del señor Pedro o por parte del demandante. En esta parte es importante mencionar algo que se destacaba en el libro de consulta, y es que para efectos de la complejidad que se enmarca en este proceso, siempre va a ser mejor que exista un buen acuerdo, un buen arreglo entre las partes que integran la comunidad y evitar el proceso judicial para efectos del arreglo de esta dificultad. Como etapa final, es importante determinar el derecho de compra que tienen los comuneros. Ojo, este caso particular, como lo mencionamos anteriormente, se da cuando la división no es una opción, sino la venta. Cuando realizamos la venta del bien para efecto de poder repartir a cada uno de los comuneros, podemos remitirnos al artículo 414 del Código General del Proceso. Y en este artículo me determina que dentro de los 3 días siguientes
a la ejecutoria del auto que decretó la venta del bien, cualquiera de los demandados o el demandante podrá hacer uso del derecho de compra. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que cada uno pueda tener aquel bien que por una demanda ha tenido que dividirse o tendrá que desaparecer a través de la venta. Por eso, de acuerdo a esto, el juez tendrá que, conforme al avalúo, determinar el precio del derecho de cada comunero, así como determinar mediante ese auto la obligación de entregar o consignar los valores durante los siguientes 10 días. Este tiempo se podrá extender, la consignación del dinero se podrá extender hasta 2 meses si hay un acuerdo entre los comuneros. Con este punto particular damos por terminada la exposición del proceso divisorio, no sin antes recordar las preguntas que habíamos realizado y dar una pequeña respuesta, porque realmente en el desarrollo del tema se dio pues el desarrollo de las preguntas. Decíamos que quién era el legitimado para actuar en el proceso divisorio. En esta parte ya establecimos que el legitimado, conforme a nuestro ejercicio particular, será uno de los comunitarios que hacen parte de una comunidad. Será el legitimado en activa. ¿Y quién va a ser el legitimado en pasiva? Pues serán todos y cada uno de los comunitarios que hacen parte de la comunidad. En este caso, el sujeto activo será el señor Pedro y el sujeto pasivo Juan y Carlos. La siguiente pregunta es, en relación al auto que decreta la división o venta por parte del demandado, ¿procede algún recurso? Recordemos que para efecto de este auto que decreta división o venta, de acuerdo pues a las condiciones del bien, existe la posibilidad de un recurso de apelación por parte de los demandados. Tercero, ¿se puede dividir mediante el proceso divisorio un bien mueble? En esta parte fui muy enfático en determinar que para efectos del proceso divisorio se debe evaluar la naturaleza y la realidad del bien. Por tal motivo, un bien inmueble podrá ser objeto de división, pero un bien mueble o un vehículo es algo antinatural. Por tal motivo, el juez tendrá que determinar la venta y no la división. Con esto doy por terminada la charla. Muchísimas gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente día.